Análisis de pantallas táctiles mediante la difracción de un láser que está realizado por Íñigo Ríos Arroyo y Carlos Tejedor Bielza, coordinado por José Francisco Romero García del Colegio Retamar de Pozuelo de Alarcón en Madrid. Cuando queráis. Buenos días, mi nombre es Carlos y junto con Íñigo nos gustaría explicarles nuestro trabajo, que se titula Análisis de pantallas táctiles mediante la difracción de un láser. Lo primero que nos gustaría contarles es lo que nos ha llevado a hacer este proyecto. A su derecha pueden observar lo que se conoce como una irisación. Si en este salón de actos, en vez de haber varios focos, solo hubiese uno, probablemente alguien del público estaría jugando con este mismo fenómeno en una de sus pantallas, y esto nos llamó la atención. Por otra parte, en el temario de biología, se estudia la conocida como foto 51, de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Esta fotografía sentó las bases para la futura demostración de la estructura helicoidal del ADN, porque, como pueden observar, existe un patrón entre las sombras y las luces que más adelante permitió esta demostración. Ambos fenómenos se deben principalmente a tanto la interferencia como la difracción de ondas. Básicamente, la interferencia ocurre cuando dos ondas se superponen en un punto. Es constructiva si las amplitudes de dichas ondas se suman y es destructiva si se restan. Por otra parte, la difracción ocurre cuando una onda pasa a través de una abertura. En vez de proyectar una sombra definida como cabe esperar, la realidad es que se dispersa en el otro lado, con un patrón más semicircular a medida que el tamaño de la apertura es igual a la longitud de onda. A medida que esta relación entre las distancias de la apertura y la longitud de onda varía, el patrón es diferente. ¿A qué se debe esta diferencia? Al conocido como principio de Fresnel-Huygens, que dice que todo punto sobre el que llega una onda se convierte a su vez en otro punto emisor de onda. Si aplicamos este principio y la interferencia que les he comentado al principio, nos sorprende que el frente de ondas final, cuando la apertura es bastante mayor que la longitud de onda, sea este de aquí, como han visto anteriormente. Toda esta teoría nos llevó a plantearnos una hipótesis, que era que los móviles o las pantallas táctiles tenían una estructura interna que generaba una red de difracción. ¿Se pueden apagar las luces, por favor? Entonces, a partir de esta hipótesis, planteamos nuestros objetivos. Nuestro objetivo era realizar un análisis no destructivo de pantallas táctiles por medio de la difracción, para conseguir diferenciar entre pantallas OLED y LCD, comparar los píxeles de pantallas con las redes de difracción y calcular la densidad de píxeles por pulgada. Aquí podemos ver dos redes. Esta es un patrón de difracción de una pantalla OLED y todas las pantallas OLED serán parecidas. Y esta de aquí, que ahora veremos mejor, es una pantalla de un LCD. Todos tienen ciertos órdenes. El orden 0 sería la línea del medio, la siguiente línea, orden 1, así indefinidamente. Ya pueden encender las luces. Como ven aquí, esta imagen es parecida a la que teníamos antes en la derecha de una pantalla OLED. Como ven, este patrón es diferente al de las LCDs, donde las LCDs será un patrón más cuadrado. Entonces, ¿pero qué es una OLED y qué es una LCD? Son dos tipos de pantallas. Las pantallas OLED son pantallas que están formadas por un único polarizador y luego unos LEDs orgánicos. Estos LEDs serán los que produzcan su propia luz y en los colores correspondientes. En cambio, el LCD tiene dos polarizadores con ejes invertidos y luego tiene una capa que es la capa de luz que producirá la luz, una capa de los colores y el cristal líquido, que es este de aquí, que es el que cambiará la dirección de la luz para que pueda pasar a través de los dos polarizadores.
La primera parte que hicimos en el experimento fue mirar las diferentes pantallas con fondo blanco a través de una lupa binocular de 175 aumentos. Como podemos observar en las dos imágenes, las pantallas se diferencian bastante. Esta es una pantalla LCD donde los píxeles son casi cuadrados, no son perfectamente cuadrados, y esta es una pantalla OLED, donde el píxel también sería cuadrado, pero los colores en este caso son de diferente tamaño. Como pueden ver aquí, hay líneas negras. Para después, veremos que el punto en medio de aquí es W. En cambio, la D que utilizaremos será la distancia entre píxeles. Para futuros cálculos a lo largo del trabajo necesitábamos utilizar un láser. Y entonces compramos un láser verde por eBay. Pero claro, necesitábamos un grado de precisión del cual no nos fiábamos. Antes de nada, me gustaría advertir sobre el uso de estos láseres, porque en este caso era un láser LED, pero que no emite en color verde directamente, sino que es un láser LED de infrarrojos que pasa por un duplicador de frecuencia y que el láser final es verde. ¿Por qué existe cierto riesgo? Porque la eficiencia energética es bastante baja, del 1%. Entonces, además del riesgo que tiene el láser en sí, si hubiese una fuga de rayos infrarrojos, por el motivo que fuese, ese haz que se habría escapado es mucho más dañino para nuestro ojo de lo que es la propia exposición a la luz verde, que de por sí es bastante dañino. Sabiendo esto, procedimos a calcular la longitud de onda de este láser verde para futuros cálculos. Para ello utilizamos un láser de helio-neón, que pueden observar en pantalla. Este láser de color rojo tiene una longitud de onda conocida muy precisa, lo que será relevante un poquito más adelante. Para calibrarlo, hicimos pasar ambos láseres por una red de difracción, en este caso un CD sin espejo. Medimos la distancia respecto del orden 0 y respecto del orden 1 que les ha explicado Íñigo y a través de ahí pudimos calcular la longitud de onda. ¿Cómo? Aplicando la que se conoce como difracción de Fraunhofer. Este físico estudió los patrones de difracción que se generan en el conocido como far field, que es en el campo lejano. Estas ecuaciones serán más precisas a medida que la distancia sea mayor. La ecuación principal que nosotros utilizamos en nuestro trabajo es la que se conoce como ecuación de red, donde D es la distancia entre píxeles, es decir, lo que sería el tamaño del píxel en sí, de esos tres colores que han visto antes. Alfa es la separación angular entre los distintos puntos que les ha mostrado Íñigo, y θ es el ángulo de incidencia, y lambda pues es la longitud de onda. Pero ¿cómo saber si estamos o no en el far field? Pues con lo que se conoce como número de Fresnel. Este número indica si realmente estamos trabajando cerca o lejos del objeto. Entonces, aquí W no es esa distancia, ese tamaño del píxel en sí, sino es, como les ha dicho Íñigo, ese agujerito, esa línea pequeñita entre esos colores, que es lo que genera la red de difracción. Bien, sabiendo esto, ya podemos aplicar estas fórmulas a nuestro trabajo. Lo primero, noten que aquí falta un ángulo, θ. Esto se debe a que hacíamos incidir el láser de manera perpendicular a la red, de tal forma que el ángulo que formaba era 0 y el seno de 0 es 0. Por lo tanto, ese término se anula. Debido a que la distancia de la red de difracción era igual en ambos casos, podemos establecer esta igualdad. Y como calculábamos en el mismo orden, M1 pudimos aplicar aquí. Pusimos los senos de los ángulos en función de las distancias que medimos para poder calcular la longitud de onda. Respecto a la propagación de incertidumbres durante todo el trabajo, me gustaría hacer un apunte. Como bien ha dicho nuestra compañera, así es como se calcula. Sin embargo, en nuestro caso, muchos de los datos que tomábamos eran medidas, de hecho todos, y entonces unos dependían de otros, y el error que cometíamos en uno arrastraba a otro. Además, como han visto, la proyección de los puntos no es un punto exacto, tiene un cierto grosor. Por lo tanto, sumado a que los dos tenemos mal pulso, pues teníamos un error humano que no era controlable numéricamente. Por lo tanto, decidimos quitar los cuadrados y hacer la suma de los valores absolutos, puesto que este error de aquí es más grande que este.
de tal forma que pudiésemos suplir este error humano que en un principio no controlábamos. Volviendo al trabajo, donde teníamos la expresión que les he enseñado antes, tomábamos logaritmos, diferenciábamos y diferenciábamos. Nótese que aquí hay un término que es el error relativo de la longitud de onda del láser rojo, del de helio neón. Como pueden ver, este error es despreciable. Por lo tanto, sencillamente se anula y al despejar nos da que la longitud de onda del láser verde es de 546 más menos 6 nanómetros, con un error relativo del 1,2%. Es bueno recordar que la longitud de onda que nos daba el fabricante era de 532 nanómetros, por lo tanto hay una cierta diferencia. Antes de proceder a la segunda parte, decidimos hacer una serie de comprobaciones generales una vez que ya teníamos el láser calibrado. La primera de ellas era comprobar si la orientación del teléfono o del dispositivo afectaba la red generada. Y vimos que no. Sencillamente giraba la red, las distancias se mantenían iguales. Y si alguien quisiese hacer este mismo experimento en casa y proyectarse sobre la pared, notará que hay ciertos cambios de distancias. Esto se debe a que el ángulo no incide, a que la red, el patrón, no incide perpendicularmente sobre la pared. Por lo tanto, la propia inclinación de la misma genera un aumento en las distancias. Pero lo comprobamos perpendicularmente y estas distancias en realidad no cambiaban. Por otra parte, como les he explicado, la difracción de Fraunhofer se aplica en el far field. Y teníamos que comprobar si nuestros experimentos eran realmente en el far field. Por lo tanto, aplicamos el número de Fresnel del que ya les he hablado. Es importante recordar que la W que nosotros usábamos era mucho más grande, porque esa longitud entre los píxeles, esa distancia, esa apertura, era tan pequeñita que no la podíamos calcular. Así que utilizamos un número mucho más grande. Y aún así, nos dio que el número era bastante más pequeño que 1. Por lo tanto, se confirma que sí que podíamos aplicar estas fórmulas. Y por último, la relevancia del ángulo de incidencia. Se preguntarán por qué hicimos esta comprobación, teniendo en cuenta que antes les hemos enseñado que en la propia ecuación de red de Fraunhofer este ángulo tenía relevancia. Bien, cuando empezamos a calcular los primeros datos y lo tuvimos en cuenta, nos daban unos datos que no tenían nada de sentido. Pero habíamos leído en numerosas fuentes bibliográficas que sí que se podía hacer de esta forma. Y entonces nos preguntamos por qué. Y un día, fruto de la curiosidad y de saber qué pasaba, sencillamente lo anulamos. Y los datos empezaron a tener sentido. Por lo tanto, decidimos comprobar cómo afectaba este ángulo. Entonces medimos con dos ángulos muy diferentes sobre una misma red. Y vimos que en el caso de los dispositivos móviles, este ángulo sencillamente no importaba. La longitud entre los puntos, es decir, su separación angular, era igual independientemente del ángulo de incidencia, lo cual nos llamó notablemente la atención. Pero esto es importante que lo sepan para futuros cálculos. Como antes ha dicho mi compañero Carlos, aquí el ángulo de incidencia ya lo hemos quitado, puesto que hemos supuesto que es 0. Una vez que hemos hecho todo esto, planteamos el experimento. El experimento era colocar un dispositivo siempre a la misma distancia de su patrón de difracción para que no variaran los datos, y luego diferenciaríamos entre la parte vertical y la densidad de píxeles horizontal, porque los píxeles no son exactamente cuadrados, entonces serían diferentes. Como pueden ver aquí, al principio, lo que hacíamos esta es la vertical y esta es la horizontal. La vertical es el esquema del experimento vista de perfil, pues hacíamos una aproximación en la que decíamos que este S era aproximadamente igual a X. Y esto era perpendicular a D, S era perpendicular a D, y por trigonometría podíamos calcular el seno de alfa. En cambio, en la horizontal no había que hacer ninguna aproximación, puesto que esto que está visto desde arriba, este ángulo siempre va a ser 90 grados y no va a haber ningún problema de aproximación. Tras entregar el trabajo, nos dimos cuenta que el método del vertical asumía mucho error debido a su aproximación. Entonces decidimos utilizar arcotangentes. Calculábamos esta distancia y esta distancia para calcular una resta de ángulos entre teta y beta. Y eso nos daría alfa. Una vez visto los dos casos, metíamos este seno de alfa
dentro de la fórmula de Fraunhofer. En este caso vemos esto lo horizontal. Y luego la densidad de píxeles, puesta aquí como PPP, sería 1 partido de D. Este número que hay aquí es un factor de conversión de pulgadas a milímetros. Para calcular las incertidumbres de este procedimiento, otra vez tomamos logaritmos y diferenciamos. Como esto es una constante, no tendrá error. Por eso no aparece aquí abajo. En el caso del vertical hicimos una cosa muy similar, solo que en este caso, como alfa era menor de 0,5 grados, no utilizamos esta aproximación de seno de alfa igual a alfa, que no harían que nuestros datos cambiaran notablemente. Entonces, con el mismo procedimiento de antes, calcularíamos D y a partir de aquí calcularíamos la densidad de píxeles. Para el error es lo mismo que antes, tomábamos logaritmos y diferenciábamos. En este caso vemos que aquí tenemos alfa que se corresponde a la resta de las dos arcotangentes. Los resultados. Los resultados de toda esta experimentación fueron los siguientes. Como podemos observar, hay datos que se parecen verticalmente y otros horizontalmente a la densidad de píxeles que da el fabricante. El fabricante, en el caso del Samsung J5, como podemos ver aquí, del Samsung Core Prime y del Huawei P8, se parecen los horizontales. Y en el caso del BQ, de la BQ del Huawei y del Samsung S3 Mini, se parecen las verticales. Cabe destacar el caso del iPad, que nos dio un resultado muy diferente, en este caso nos dio hasta el doble de densidad de píxeles, y el caso del iPhone, que siendo también de Apple, justo los dos de Apple fueron los que nos dieron de una manera diferente, tampoco se parece, aunque la diferencia no es tan grande como en el caso del iPad. A partir de estos datos, pudimos establecer una serie de conclusiones de nuestro proyecto de investigación. La primera de ellas es que éramos capaces de diferenciar entre los dos tipos de pantalla, LCD y OLED a simple vista, ya fuese a través de una lupa binocular o por el mero hecho de observar sus redes de difracción, puesto que puesto que las redes de difracción generadas por los dos tipos eran muy similares. Por otra parte, habíamos conseguido llevar a cabo todas las comprobaciones que nos habíamos planteado para el desarrollo del trabajo. Y habíamos calculado la densidad de píxeles de cada uno de los dispositivos con un error relativo entre el 3,5 y 5%, por lo tanto es un grado de precisión aceptable. Y lo mejor de todo es que ningún dispositivo de lo que utilizamos fue dañado, por lo tanto los que nos dejaron sus teléfonos pues estuvieron muy contentos. Como mejoras para una futura investigación, lo primero es que nos sorprende mucho esta ausencia de relevancia del ángulo de incidencia, puesto que sabemos que las ecuaciones de Fraunhofer son las que están bien, nosotros no estamos desafiando ninguna ley física. Entonces, pero experimentalmente vimos que no afectaba. Entonces nos gustaría ser capaces de entender por qué ocurre esto. Por otro lado, también nos interesaría saber la causa de la total imprecisión del iPad, puesto que el resto de dispositivos sí que entraban en el rango de error, sin embargo este estaba totalmente fuera. También nos gustaría llevar a cabo un aumento de la muestra pues para hacer predicciones más basadas y a ampliar el estudio a pantallas no táctiles. Por último, me gustaría agradecer a nuestro tutor del trabajo, José Francisco Romero, al jurado por escucharnos y al profesor Julio Serna, del Departamento de Óptica de la Universidad Complutense, por dejarnos el láser de Leonion. Y, por supuesto, a todos ustedes. Buenos días.